Dios les bendiga. Estamos en nuestro capítulo 4, finalizándolo hoy día. Nos quedan hoy día por ver 3, 4, 5, 6, 7, 8 versos que vamos a poder terminarlo en la enseñanza de hoy, que lo más probable es que sea un poco más breve, porque el tema es como muy puntual. No, no abarca muchas otras áreas. Tal vez podríamos hacerlo extenderse mucho más y en un puro verso podríamos detenernos mucho, pero para la forma en que estamos trabajándolo, creo que hoy día vamos a poder finalizarlo en tiempo récord. Saludamos también a todos los que se conectan en nuestro canal a escuchar el podcast. Ya hay varias visualizaciones, así que agradecemos, Señor, a todos los que por ahí de repente echan un vistacito. Esperamos que esté siendo de bendición para ustedes. Vamos a leer hoy día verso 18 hasta el 25 del capítulo 4 de Romanos. Dice así, nueva versión internacional: contra toda esperanza, la Reina Valera dice, esperanza contra esperanza. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó. Verso 19. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y también estaba muerta la matriz de Sara. Verso 20, ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Verso 21, plenamente convencido, me encanta esa expresión, plenamente convencido de que Dios tenía el poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Bien, ese es el título de nuestra última enseñanza del capítulo 4, el tema 1.5, el Dios que hace posible lo imposible. Eso es, a mi modo de ver, lo central del estudio de estos versos que nos quedan, 18 al 25. Un tema que parece bastante común de escuchar, ¿cierto? El título es como muy habitual. De hecho, en lo que versa nuestros servicios más presenciales de culto, una de las cosas que más se predica es precisamente sobre la fe. Pero hay cositas aquí que son bastante interesantes que nos van a ayudar a reforzar un poquito la idea de la fe en el cristiano. Eh, por esta causa es que le escribo ahí que es súper notable cómo inicia este párrafo del capítulo 4. Se dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. ¿Por qué es notable? Porque esa esperanza que se dice que tenía Abraham, o más específica, como dice la Reina Valera, que se los mencioné hace un ratito atrás, la Reina Valera traduce esperanza contra esperanza. Como que ahí hay una oposición en Abraham de la esperanza natural que tiene el ser humano versus la que Dios puso en el corazón de él. Está como Abraham poniendo en contraste ambas. Por eso dice que creyó contra toda esperanza. Como que no había, era algo que Dios le estaba prometiendo entregar, que a su vez era un poquito imposible, o bastante imposible, diríamos. Porque es notable la expresión que nos inicia entonces este capítulo 4 verso 18, porque, como dice la Reina Valera, esperanza contra esperanza, esto no proviene de una credulidad, no es que Abraham creyó porque sí. La esperanza de Abraham tiene un sustento. ¿Y cuál es ese sustento? Abraham lo expresa un poquito antes, que es un verso que lo estudiamos la semana pasada y que creo que lo más probable es que se lo olvidó, pero es el verso 17, con el que finalizó el capítulo, la enseñanza de la semana pasada. El verso 17 decía así, delante de Dios tal como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, le dice Dios a Abraham. Así que Abraham
creyó en el Dios que da vida a los muertos y le llama a las cosas que no son como si ya existieran. Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Por esta razón, Abraham no puede dudar, porque conocía a un Dios que resucitaba muertos precisamente. Aprendió a conocer un Dios que llamaba a las cosas inexistentes como si existieran. Era imposible que Abraham no creyera frente a tamaña exposición del poder de Dios. Por lo tanto, la fe de Abraham estaba sustentada. Él creyó a la palabra de Dios porque había un sustento. Su fe no era ambigua, su fe no era credulidad, su fe tenía un sustento bastante poderoso. Por esto es que cuando Dios le entrega la palabra, Abraham no duda en creer. La fe de Abraham se mide en que creyó contra toda lógica. Desde esa perspectiva tenemos que ver el nivel de la fe de Abraham. Abraham Abraham no creyó en algo que hubo gente en conjunto que lo inspiró, que le decía, vamos, Abraham, tienes que confiar en lo que Dios te dijo. Como sucede muchas veces, tal vez en una junta de cristianos un poco más global, donde pasa alguien a orar adelante enfermo, y si toda la comunidad en fe ora por él, lo más probable es que inyectemos de fe a la persona y Dios haga el milagro. Y eso sucede porque hay un grupo, una comunidad eh, que está inspirándose hacia lo mismo, a confiar, a creer, a tener fe en Dios y en lo que Dios puede hacer. Pero Abraham no creyó así. Abraham no estaba rodeado de un pueblo que tuviese fe en el Dios en el cual él aprendió a creer. Es más, él estaba rodeado de paganismo, de idolatría, de deidades a, a por montón. Por lo tanto, recuerden que él venía de Mesopotamia, de una tierra llena de idolatría. Entonces, la fe de Abraham se mide precisamente en que él creyó contra toda lógica. La expresión es súper precisa. La Reina Valera traduce, es esperanza contra esperanza. Donde no había posibilidad de esperanza alguna, la fe cree, porque supera la desesperanza humana para aferrarse a la promesa divina que, por ser de Dios, esta fe, que es fiel, las promesas que venían, por ser divinas, por ser de Dios y por ser Dios fiel, tendría de seguro un cumplimiento, no iba a haber sombra de duda en las promesas que había entregado Dios. Por venir de Él, por ser promesas divinas, iban a tener un cumplimiento seguro. La fe de Abraham entonces es sólida al medir la promesa divina al margen de cualquier realidad fáctica o fundamentada en hechos reales. Las promesas divinas y la fe de Abraham iba a estar solidificada en estas promesas divinas, porque esto iba a ser al margen de cualquier hecho real que estuviesen viendo sus ojos y que lo hiciesen dudar, porque a veces lo que podía provocar la desesperanza en Abraham era la realidad, lo fáctico, porque Dios le estaba entregando una promesa de que iba a ser padre de multitudes cuando tenía 100 años y su esposa era estéril. ¿De dónde? Por lo tanto, frente a todo lo fáctico, frente a todo lo que está fundamentado en hechos reales, Abraham cree. Así es que la esperanza de la que estamos hablando aquí es un estado de ánimo en el que se presenta como posible aquello que se desea. No hay duda que Abraham tenía un profundo deseo de tener un hijo, es lo más seguro, que sería el primero y este iba a ser el primero entre una gran descendencia hasta llegar a ser una gran nación, que es la promesa de Dios entregada a este hombre. Pero el deseo era absolutamente imposible para el hombre, sin embargo, era siempre posible para Dios, que según el verso 17 podía dar vida a los muertos. Por eso Abraham cree contra toda esperanza. La fe de Abraham se mide en que creyó no en lo que pudiera ser probable, sino en lo que era más que improbable, lo que era humanamente hablando imposible. En eso cree Abraham. Abraham creyó más allá de cualquier esperanza, sobrepasando la lógica humana. Recuerden que para la época de lo que estamos hablando era un absoluto imposible. Hoy en día pueden haber ciertos mecanismos en la ciencia médica eh,
que puedan permitir tal vez una fertilización distinta a la natural, también con ciertas probabilidades y no, no mucha seguridad, pero en el tiempo de Abraham, que una mujer de 90 años y un hombre de 100 años llegasen a ser padre a punto ya de morir, con sus cuerpos ya desgastados, era absolutamente imposible. Por lo tanto, sobrepasaba la promesa de Dios toda lógica humana para la época. Y Abraham creyó que Dios podía hacerlo y que iba a cumplir lo que había prometido. Esa es la base de la fe de Abraham. Ahora, la fe de Abraham tiene una bendición clara y es que él había de llegar a ser padre de mucha gente. Hasta tal punto Dios mismo cambiaría su nombre original. Recordemos que el nombre original de Abraham era Abraham, sin H intermedia ni doble A, solo Abraham, que significa, que esto nos enseñaban siempre en la escuela bíblica, así que imposible que se nos olvide, Abraham significa padre enaltecido o padre exaltado, pero Dios le cambia el nombre a Abraham por Abraham, con la H intermedia, que equivale a un padre de multitudes o de muchedumbre de gente. Eso está registrado en Génesis 17:5, donde dice Dios a Abraham, ya no te llamarás más, ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Así es que la fe, en cierta forma, parece gritar que sí, donde solo es posible un no absoluto, porque era algo imposible. Por lo tanto, donde hay un no absoluto, la fe pareciera gritar que sí. Abraham pasa al ámbito en donde solo la palabra comprometida de Dios puede sostenerle en esperanza y nada más que eso. Eso es la expresión definitiva del obrar de la fe. Cuando Dios entrega la palabra, cuando Dios lo dice, solo la palabra comprometida de Dios, solo el confiar en que si Dios lo dijo, Él no va a dar pie atrás. Si Él entregó una palabra, Abraham creyó en esa palabra comprometida de Dios y se sostuvo en esa esperanza. En este pasaje que estamos leyendo en Romanos, el pensamiento de Pablo vuelve a ser otro ejemplo sobresaliente de la disposición de Abraham a tomarle la palabra de Dios, la palabra de Dios. Tú me dices esta palabra, me voy a tomar esa palabra, la tomo para mí y la creo. Pablo vuelve a dar otro ejemplo sobresaliente sobre la fe de Abraham, la disposición que había en él en creer a la palabra de Dios. La promesa de que todas las familias de la tierra serían benditas en su descendencia se le dio a Abraham cuando ya era viejo. ¿Por qué no antes? No nos vamos a meter en los tiempos de Dios, pero la lógica indica que al ser ya Abraham viejo, había una posibilidad de la prueba de su fe de parte de Dios, porque lo más probable es que un hombre cualquiera no creyera, porque era un imposible absolutamente. Por lo tanto, la promesa de que toda la familia de la tierra serían benditas en su descendencia, Dios se la entrega a Abraham cuando ya era viejo. Su mujer, Sara, o Sarai, y luego llamada Sara, siempre había sido estéril, desde siempre. No es que quedó estéril porque era anciana, ella nunca pudo dar a luz un hijo. Y entonces, cuando él tenía 100 años y ella 90, Dios le entrega la promesa de que tendrían un hijo. Eso está en Génesis 17:17. ¿Qué sucede ahí? Dice que entonces Abraham, cuando escucha esto, esta promesa, dice que entonces Abraham inclinó el rostro al suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90? Esa risa no fue como la de Sara. Recuerden que precisamente el primer hijo de ella se llama risa, porque cuando Dios le cuenta esto, ella le causa esa risa como de, no sé, si será una risa nerviosa, una risa de cómo es posible, pero nunca de duda, porque Abraham también baja su rostro y sonríe, si la escritura. Pero Abraham dice que inclina el rostro y ríe de pensar, ¿será posible que un hombre pueda tener hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? A todas luces parecía totalmente increíble e irrealizable, porque a él ya se le había pasado la edad de engendrar y a ella la de concebir y dar a luz. Pero una vez más,
Abraham le toma la palabra a Dios. Y de nuevo fue la fe lo que se le contó a Abraham por justicia. La primera vez, en el capítulo 12, verso 1, que ya lo estudiamos, de Génesis, Abraham le cree a Dios cuando le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande. Abraham aún no sabía cómo Dios lo iba a hacer una nación grande, porque hasta el momento el no tener hijos se lo impedía. Por lo tanto, no sabía el método que Dios iba a utilizar. Pero ahora en Génesis 17, Dios le dice, este es el método. Sara va a ser madre, tú vas a ser padre a la edad de 100 años. Por lo tanto, otra vez Abraham le toma la palabra a Dios y es nuevamente la fe la que se le cuenta a Abraham por justicia. La fortaleza de la fe de Abraham queda puesta en manifiesto, ya que, como se consideró antes, como lo estudiamos antes, era humanamente imposible, sin embargo, no se debilitó en la fe. ¿Tenía motivos humanamente hablando para dudar? Por supuesto que sí. Primero, su propio cuerpo, lo que él veía. Soy un anciano, él lo estaba viendo. Mi cuerpo me impide ser padre. Mi cuerpo me impide que de mí salga una descendencia. Lo más probable, debió pensar Abraham al principio cuando Dios le dice, haré de ti una nación grande, es que sencillamente Dios iba a hacer algo, a espiritualizar algo y llamarlo padre de gente. No necesariamente que iba a ser padre físicamente, pero la promesa de Dios, que se la aclara un poco más en Génesis 17, después de que creyó en Génesis 12, fue Abraham. Yo no espiritualices mis palabras. No es que yo te dije que vas a ser padre de una descendencia enorme, gigante, porque sencillamente espiritualmente vas a ser padre de gente. Tú vas a ser papá y Sara va a ser madre. Así que esto no es espiritualizarlo, Abraham. Yo te estoy diciendo que vas a ser padre de una descendencia gigante porque primero vas a ser padre a carnalmente hablando, como hombre, vas a engendrar. Así es que Abraham mira su propio cuerpo y dice, esto es imposible. Tengo 100 años, ando apenas. No creo que pueda ser cierto. Pero él cree. Abraham consideró detenida y cuidadosamente esta situación, lo más probable, como expresa la idea del verbo que usa aquí el apóstol, y esa consideración le llevó a una conclusión, que él estaba como muerto. Ya no había posibilidad para él. La edad de Abraham, casi centenario, le incapacitaba para procrear. Esto lo había sopesado súper bien Abraham, por supuesto. Y ahora surge un segundo problema, y es que se añade la esterilidad de Sara, su mujer. Así que en segundo lugar, se añadía la esterilidad de Sara, a lo que había que añadir también la edad de ella, no solamente que era estéril, sino que tenía 90 años, en la que era una edad imposible de concebir un hijo. Dos elementos contrarios a toda esperanza. Por eso que la expresión de Reina Valera es, Abraham creyó esperanza contra esperanza. Sin embargo, ante toda imposibilidad, creía que Dios podía obrar un milagro y que lo haría, puesto que Dios era fiel a sus promesas. La fe de Abraham no era creer un absurdo. No es que, estoy creyendo en la absurda promesa de Dios. No. La fe de Abraham no era creer un absurdo, creer lo improbable, creer lo imposible. Abraham tenía una promesa de Dios y Abraham creía en la promesa. Esa es la diferencia. No es que Dios esté invitando a Abraham a que crea en un absurdo. No es que Dios esté invitando a Abraham a creer en algo imposible. No es que Dios esté invitando a Abraham a creer en algo que es improbable. Abraham no estaba mirando la improbabilidad. Abraham cuando creyó no estaba mirando el absurdo que pudiese parecer para la sociedad o médicamente hablando, como queramos llamarlo. Abraham no estaba mirando lo imposible. Abraham tenía una promesa de Dios y Abraham se aferró a la promesa, creyó a la promesa. Las circunstancias que rodeaban el momento de su vida no tenían importancia porque no era él ni las circunstancias personales las que le importaban, era el compromiso que Dios tenía con sus promesas.
porque cuando Dios promete algo, Dios se compromete a hacerlo. Por lo tanto, lo que sostenía Abraham era que él tenía un compromiso delegado por Dios hacia su vida. Se lo había entregado la boca misma de Dios la que había hablado. Por lo tanto, todo lo demás, las circunstancias que lo rodeaban, el momento de su vida en que se encontraba, con casi 100 años de vida, no tenían importancia para él, ya no importaban, ni las circunstancias personales le importaban, era el compromiso de Dios contenido en su promesa. Por tanto, la fe de quien conoce a Dios descansa en la fidelidad de Dios y en su omnipotencia, no en las circunstancias que lo rodean. Sin importar los imposibles humanos, la fe anclada en Dios mismo, creyendo firmemente en todo cuanto Él dice, es lo que hace las cosas imposibles posibles. La fe de Abraham no consiste en cerrar los ojos a las realidades circundantes, y esto es importante que lo entendamos, no consiste en eso. La fe de Abraham no consiste en cerrar los ojos a las realidades circundantes. No es que Abraham, cuando Dios le está contando esto, él cierra los ojos para no ver lo que lo podría hacer dudar. No, no, no. Abraham no cierra sus ojos a las realidades que le circundan. Por esto es que cuando Dios le dice eso, él baja su mirada y ríe porque se pregunta cómo yo, teniendo 100 años, voy a ser papá, cómo voy a engendrar, y cuánto más mi esposa Sara, que es estéril y tiene 90 años de edad. Eso ya es imposible. Él dice, según las palabras de Pablo, mi cuerpo ya es como muerto. Por lo tanto, la fe de Abraham no consiste en cerrar los ojos a las realidades circundantes. Abraham no lo hizo, sino todo lo contrario, para ver la fe fortalecida a pesar de las circunstancias que lo rodeaban. Así dice Pablo que no se debilitó en la fe. El absurdo de la verdadera fe es que no se debilita frente a las dificultades y los imposibles, sino que por el contrario, en la medida en que las posibilidades desde la óptica del hombre disminuyen, la fe se fortalece y aumenta, porque descansa en el único Dios que, según Romanos 4:17, da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Por lo tanto, mientras mi esperanza y mi fe esté sustentada en la palabra de Dios, no tengo nada que dudar, no tengo nada que mueva mi fe y mi confianza en Él. En la medida que las posibilidades de la óptica del hombre disminuyen, la fe se fortalece y aumenta porque descansa en quien hemos aprendido a conocer como conoció Abraham, en un Dios que levanta muertos, en un Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fuesen. Y los últimos puntos. Primero, lo que puso a Abraham en relación con Dios fue el creer a su palabra. Por eso yo siempre les insisto, estudien la palabra. Lo que afirma tu fe no es lo que escuchas un domingo en un servicio dominical. Lo que afirma tu fe es estudiar la palabra de lunes a domingo, es leerla de lunes a domingo. La palabra afirma tu fe. Lo que puso a Abraham en relación con Dios fue creer su palabra. No solamente la fe va a hacer que tú creas y confíes en Dios, sino que te va a poner en relación con Él. Cuando estudias la palabra, te vas a relacionar con Dios porque estás estudiando lo que Él mismo prometió. Por lo tanto, lo que puso a Abraham en relación con Dios fue creer su palabra. Los rabinos judíos tenían un dicho que por aquí cita Pablo, y es que decían, lo que está escrito de Abraham está escrito de sus hijos. Con eso, los rabinos querían decir que las promesas que Dios le hizo a Abraham también se aplican a sus hijos, a su descendencia, por la fe. Por tanto, si lo que le puso en la debida relación con Dios a Abraham fue estar dispuesto a dar crédito a la palabra de Dios, lo mismo va a suceder con nosotros. No fueron las obras que demanda la ley, como está escrito ahí, no fueron las obras que demandaba la ley los que lo pusieron en relación con Dios, sino que la fe que confía fue lo que estableció la relación que debe existir entre Dios y el hombre. No son las obras que demandaba la ley, sino la fe que confía fue lo que estableció la relación que debe existir entre Dios y el hombre. Así que la esencia, como le anoté ahí,
La esencia de la fe de Abraham, en este caso, fue que creyó que Dios puede hacer posible lo imposible. La esencia de la fe de Abraham, en este caso, fue que creyó que Dios puede hacer posible lo imposible. Mientras creamos que todo depende de nuestro propio esfuerzo, que es todo lo que nos viene hablando Pablo de capítulo 1, 2, 3 y 4 de Romanos, mientras creamos que todo depende de nuestro esfuerzo, no tenemos más remedio que ser pesimistas, porque la triste lección de la experiencia es que muy poco lo podemos lograr con nuestro esfuerzo. Mientras creamos que todo depende de nuestro esfuerzo, no tenemos más remedio que ser absolutamente pesimistas. ¿Por qué? Porque la triste lección en base a la experiencia de vida es que muy poco podemos lograr con nuestro propio esfuerzo. Cuando nos damos cuenta de que no es nuestro esfuerzo lo que consigue las cosas, sino la gracia de Dios y el poder de Dios, eso es lo que importa. Entonces podemos ser optimistas, creer, confiar, como hizo Abraham, esperanza contra esperanza, porque podemos creer que no hay imposibles para Dios. No existen imposibles para Dios. Se dice que una vez Santa Teresa quería construir un convento y no tenía más que una cantidad insignificante de dinero, y que alguien le dijo, ni siquiera Teresa puede hacer tanto con tan poco. Y ella contestó, cierto, pero Teresa, con tan poco y con Dios, puede hacerlo todo. Uno puede dudar de emprender una gran tarea por sí mismo, pero no tiene por qué dudar si Dios está con él. Si tú estás solo, tienes el derecho de dudar, pero si Dios está contigo y Dios te lo prometió y Dios te entregó la palabra, no tienes por qué dudar que Dios está contigo. Y en eso que Dios te prometió, Él es fiel. Tienes que confiar en la palabra. Una gran misionera maestra que fue Anne Hinter Small cuenta que su padre que tenía había sido misionero y él solía decir qué malvados y qué estúpidos son los que no hacen más que gruñir. Y el dicho favorito de ella, en base a esta forma de pensar de su padre, era, una iglesia que está viva se atreve con todo. Una iglesia que está viva se atreve con todo. Porque el atreverse únicamente es posible cuando una persona o una iglesia confía en la palabra de Dios. Si no confiamos en las palabras de Dios, si no confiamos en sus promesas, no hagas nada, no te atrevas, ni siquiera lo intentes, porque no va a suceder nada por tu propio esfuerzo. Pero cuando confías en la palabra de Dios, una iglesia que está viva, una persona que está viva, se atreve con todo. Es la palabra dada por Dios la que nos da la fe para creer que las cosas imposibles pueden ser posibles. Y esa es la dimensión a la que cada uno de nosotros los creyentes hemos sido llamados, a vivir una vida de dependencia en Dios, creyéndole a Él y creyendo en la seguridad cierta de que sus promesas son una definitiva realidad y que cuando llegue para ellas el cumplimiento del tiempo van a suceder. Es una definitiva realidad cuando llegue para ellas el cumplimiento del tiempo. Lo que pasa es que muchas veces las promesas entregadas por Dios tienen un tiempo preciso, puntual, y nos desesperamos. Pero cuando llega el tiempo del cumplimiento, en el tiempo de Dios, nos damos cuenta que esas promesas eran reales. Y es la desesperación al no verlas cumplidas cuando nosotros queremos, lo que hace que nuestra fe se debilite y no lleguen a cabo. Abraham no sabía cuándo iba a suceder lo que Dios le prometió. Pero Dios se lo prometió y siguió confiando, esperanza contra esperanza, que fiel era el que le había prometido. La pregunta final es tan sencilla como, ¿le crees a Dios? ¿Le crees a Dios? Creer entonces no es que en credulidad yo digo, sí, Señor, creo. Por eso muchas veces no vemos sanidades, por eso muchas veces no vemos obras poderosas en nuestra vida, en nuestra economía, en nuestra finanza, en nuestra salud, en nuestras familias, en nuestros trabajos, etcétera. Tanto que podríamos mencionar. Muchas veces no lo vemos sencillamente porque decimos creer, pero nuestra fe flaquea en los momentos en que tiene que estar firme. ¿Le crees a Dios de verdad?
¿Confías en Dios de verdad? ¿Confías en su palabra y en sus promesas? ¿O es un amén porque sí? Confiar en Dios y creer en Dios es que aún en los tiempos cuando parece que no lo escuchamos, como sucedió con Noé, aún en los tiempos cuando no lo vemos, cuando no lo escuchamos, cuando pareciese que no está, es mantenernos firmes en la palabra dada. Es nuestra esperanza frente a la desconfianza que nos rodea, porque las circunstancias pareciesen debilitar nuestra confianza en Él. Las circunstancias que atravesamos parecen decirnos, Él no está. Las circunstancias que a veces atravesamos pareciesen decirnos, Él no te está escuchando. Pero la fe que tuvo Abraham fue, tengo 100 años, mi esposa tiene 90, es estéril, esto humanamente no puede suceder porque miro lo físico y pareciese que Dios me está haciendo creer en un absurdo, pero no, mi fe no está puesta en absurdos. Dios no te está invitando Dios a creer en absurdos, en imposible. Dios te está diciendo, crea mi palabra, crea la palabra que yo te doy. Mi fe debe estar puesta en la palabra que Él me entrega y no en las circunstancias. No es que creas a tonta y a loca, es como que Dios te diga, y siempre pongo el ejemplo, lánzate, total, van a venir ángeles y te van a sustentar y te van a levantar. Te vas a matar si estás mirando el absurdo. No mires el absurdo, no mires lo imposible que se ve. Crea la palabra. Si Dios entregó la palabra, pon tu fe en la palabra. Si Dios escribió sus promesas, si Dios las dejó registradas para ti y para mí, crea esas palabras. Sustenta tu fe en la palabra de Dios. Deja de mirar circunstancias, deja de mirar lo que parece absurdo y cree a la palabra. Con esa reflexión cerramos entonces lo que fue nuestro capítulo 4 del libro de Romanos, que caramba que nos enseñó hartas cosas, que seguramente muchas de ellas se nos van. Así es que yo le invito que dentro de sus tiempos se tomen un ratito del día, no les toma tanto rato, 10 15 minutos, y repasar muchas de las verdades que Dios nos ha entregado en este capítulo 4 y para atrás, para qué decir, y va a ser de mucha edificación para nuestras vidas.